ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente y digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos todos a esta nueva edición de un salmo y una oración. Es con gozo y con alegría en nuestros corazones que llegamos nuevamente a ustedes, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de incursionar en su santa y bendita palabra. Así que sean todos bienvenidos y confiamos en el Señor que nos conceda una experiencia de grande bendición en el escudriñar esta palabra santa. Los invito inmediatamente, mis hermanos queridos, al Salmo número 83, también de Asaf, Salmo número 83, que tiene como título este salmo plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. El pueblo de Dios siempre ha tenido y siempre tendrá enemigos, porque esa es la naturaleza del pueblo del Señor. Y claro, la oposición al pueblo de Dios es oposición a Dios. Y las Sagradas Escrituras son claras en advertirnos que nosotros estamos en medio de una guerra, en medio de un conflicto espiritual. Así que todo aquello que represente a Dios en la tierra va a encontrar oposición. Israel, desde sus inicios, ha confrontado la oposición de las demás naciones, de los demás pueblos, y han esgrimido toda clase de argumentos para justificar las agresiones a Israel. Y aún en el día de hoy, esas tendencias de violencia contra este pueblo, contra esta nación, prevalecen, permanecen, son reales hoy día, como lo fue en el pasado, según está registrado en las Sagradas Escrituras. Y lo mismo pasa con la iglesia, por la naturaleza de la iglesia. La iglesia es el pueblo del Señor, es la asamblea de los llamados aparte, es la comunidad de fe. Como describe Pablo, es el cuerpo místico de Jesucristo. Y dado que la iglesia es la esencia de Dios, Dios está en medio de ella, Dios le ha impartido a la iglesia su Santo Espíritu, la iglesia tendrá siempre oposición en el mundo. Y Jesucristo lo advirtió: en el mundo ustedes van a tener aflicción. Y eso se debe a la naturaleza de la iglesia, somos de Dios. Es como dice Juan: amados, ahora somos hijos de Dios. Y Juan dice: el mundo no nos conoce,
como tampoco a él le conoció. O sea, el mundo nos rechaza por la naturaleza de la iglesia. Por eso es que yo digo y enseño que cuando la iglesia entra en concubinato con los poderes temporales, con los poderes de esta tierra, cuando la iglesia entra en concubinato con los gobiernos y se hace parte del sistema, cuando la iglesia no es parte del sistema, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ustedes recuerdan la acusación que planteó Amán para justificar el exterminio de todos los judíos, de todos los territorios de Persia. Lo que Amán le dijo al rey, a Asuero, fue: mira, en medio de tu reino hay un pueblo que no es como los demás pueblos. Tiene otras normas, tiene otras costumbres, tiene otras tradiciones. Y este pueblo es un estorbo. Básicamente ese fue el argumento que presentó Amán. Y está hablando realmente lo que describe al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es como los demás pueblos. Así como la iglesia no es como las demás comunidades. La iglesia se rige por otras leyes, por otros principios, que son principios y leyes más altos que los principios y las leyes que rigen la sociedad secular. Por eso es que yo enseño que no todo lo que es legal necesariamente tiene que ser moral. Eso aplica en este reino terrenal. Pero en el reino celestial, una cosa va tomada de la mano con la otra, lo legal y lo moral. En este reino terrenal, se ha divorciado lo moral de lo legal. Por eso es que las legislaturas nuestras pueden establecer leyes que pudieran darle estatus de legalidad a unas prácticas, a unas costumbres, a unas acciones, pero no son morales. Y ese es el choque de la iglesia con la sociedad temporal, con el poder temporal, porque la iglesia se rige por las leyes morales de Dios. Y ninguna legislatura humana legisla moral, no pueden legislar moral, por varias razones. Porque quien ha dado moral es el Creador, es Dios. Y dado que tenemos una sociedad que se ha apartado de la voluntad del Señor, establecen leyes y hacen legales ciertas acciones y actuaciones, pero no pueden hacerlas morales, porque el que hace moralidad es Dios, y ese es el choque de la iglesia, y ese es el choque que tiene la iglesia con esta sociedad temporal. Nosotros somos el pueblo del Señor, somos el pueblo del Dios Altísimo, y nos regimos por las leyes del Dios Altísimo. Y todo lo que Dios establece es legal y es moral. No así lo que establece la sociedad humana, que, repito, pueden legalizar unos usos y costumbres, unas actuaciones, unas conductas, las pueden legalizar. Lo que no pueden hacer es hacerlas morales. Por lo tanto, no todo lo que es legal necesariamente es moral, y eso es algo que la iglesia tiene que entenderlo. En este salmo, Asaf está haciendo reconocimiento de que Israel tiene enemigos y cuáles son los enemigos de Israel. Y Asaf va a hacer una petición a Dios, y es que libre a su pueblo de sus enemigos y que le conceda a su pueblo victoria sobre aquellos que desean su mal. Y luego vamos a ver cómo esto se aplica en el Nuevo Testamento. Miren, Salmo 83, Salmo de Asaf, plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto.
porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslo, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas, hijos de Edom, y de los ismaelitas, descendientes de Ismael, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Y entonces pide Asaf, ya ha reconocido a sus enemigos, ha hecho una lista de ellos, ha denunciado lo que hay en el corazón de sus enemigos y cómo desean el mal de Israel al grado de extinguir, de apagar la llama de Israel. Y entonces viene la petición del hombre de Dios. Dice: hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zib, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Ahí tienen la disputa, el conflicto que enfrenta Asaf. No enterró su cabeza como el avestruz cuando ve el peligro y esconde la cabeza. No, Asaf miró, reconoció que Israel tiene un problema, que hay gente que no quiere a Israel al grado que quieren destruir a Israel como nación, que no sea más nación. ¿Y qué hace Asaf? Pues lleva el asunto a Dios y le dice: mira lo que hay en el corazón de esta gente y mira lo que esta gente quiere hacer con tu pueblo. No lo permitas. No lo permitas. Es más, llega en un momento Asaf a pedirle que les permita a esos enemigos que puedan reconocer a Jehová, y dice: y conozcan que tu nombre es Jehová. Es decir, muéstrale que no están peleando contra nosotros, están peleando contra ti, quien ha sido el que nos ha formado, el que nos ha levantado como nación, el que nos ha dado herencia en la tierra. Eres tú. Muéstrales que tú eres Jehová, que tú eres tan solo el Altísimo sobre toda la tierra. Yo entiendo que la petición que está haciendo Asaf es totalmente justa. Hay quienes quieren destruirlos y Asaf lo que está solicitando es que Dios intervenga y que Dios detenga los planes de estos impíos que van dirigidos a hacerlos desaparecer como nación, como pueblo. Y a mí me parece que hay un paralelo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Porque una cosa, hermanos, es
que las Escrituras nos exhorten a orar por nuestros enemigos, y otra cosa es a esconder la cabeza en tierra y no cumplir con nuestro rol profético, con el propósito para el cual Dios nos ha puesto aquí. La iglesia tiene una razón de ser. La salvación que Dios nos ha dado viene acompañada de unas responsabilidades, de unos compromisos, y a nosotros nos ha sido dada una misión. Y nosotros tenemos que cumplir con ese propósito de Dios y con esa misión de Dios. Y una de las cosas que nosotros como Iglesia del Señor tenemos que tener claro delante de nosotros es que no somos de aquí. No somos de aquí. Cristo, en la oración que hace al Padre en San Juan capítulo 17, dice: a los que eran del mundo y tú me los diste, yo los guardé. En tu nombre yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y Cristo dice: tuyos eran y me los diste. Nosotros somos de Dios. Dios nos ha conocido desde antes de la creación del mundo, porque Dios sabe todas las cosas. Todo está presente delante de Dios. Y cuando Dios creó la raza humana, Dios sabía lo que iba a pasar con la raza humana. Por eso es que hizo provisión para la salvación de la humanidad desde antes de la creación del mundo. La Biblia dice que Jesucristo fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hay un propósito entonces en Dios crear a la humanidad. Hay un propósito en Dios haber escogido al pueblo de Israel y por medio de ese pueblo haber traído al Mesías. Y hay un propósito de que por medio del sacrificio del Mesías, de su entrega voluntaria a la muerte en lugar nuestro, y que por razón de la fe en lo que Él ha hecho, se levante la iglesia, que Isaías 53 versos finales dice que es la recompensa de su sufrimiento y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Así reza Isaías 53. Así que la iglesia ha estado en la mente de Dios, en el corazón de Dios, y la iglesia tiene un propósito divino. Ya ayer, en el Salmo 82, toqué algo que escasamente se toca, no se dice, de la alta posición que nosotros tenemos por causa del llamado que Dios nos ha hecho, la alta posición que nosotros tenemos ante la presencia de Dios. Al grado que ustedes vieron que el Salmo 82 informa que Dios está en medio de la congregación de los dioses y que los está juzgando. Y luego más adelante, verso 6, pudimos ver que esos dioses de quienes habla el Salmo 82 son aquellos que han recibido la palabra de Dios, según Juan capítulo 10, versos 34 y 35. Hermano, eso es una enseñanza gloriosísima que está ahí. La iglesia no es cualquier cosa. Y la iglesia, por esa razón, no puede prestarse para ser juguete de ningún gobierno humano. La iglesia trasciende a los gobiernos humanos. Mire, cuando todos los reinos de la tierra caigan, la iglesia estará de pie. Mire lo grande que es la iglesia. Que cuando todos los reinos de la tierra caigan, sean destruidos, la iglesia quedará en pie. Y no solamente la iglesia quedará en pie, sino que la iglesia reinará juntamente con Cristo. Hermano, usted sabe lo que eso significa. Hemos de reinar juntamente con el Señor. Eso es un privilegio extraordinario. Eso es un privilegio grande. Y claro, con todo grande privilegio vienen grandes responsabilidades.
Y hay un ministerio, hay un apostolado, hay una misión que la iglesia tiene que cumplir en medio de la sociedad. La iglesia no puede hacerse parte de lo mismo. La iglesia no puede ser patrocinadora del mal. La iglesia no puede casarse con la gente que no tiene temor de Dios. Porque la iglesia ha sido puesta en la tierra como luz. ¿Y qué es lo que hace la luz? La luz impide la manifestación de las tinieblas, porque las tinieblas no son otra cosa que ausencia de luz. Ausencia de luz. Por lo tanto, la iglesia tiene que brillar. ¿Para qué? Para que no se apoderen las tinieblas. La iglesia tiene que brillar. Y en medio de una sociedad que, según se dice en el Salmo 11, léete ese salmo, y allí hay un cuestionamiento filosófico, existencial, profundo, tremendo. Y se plantea el autor del Salmo 11, algo que hemos hablado en nuestros programas. Y el autor de ese salmo plantea la interrogante: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué habrá de hacer el justo? Eso es un cuestionamiento, hermano, que tenemos que tener respuesta. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué fundamentos? Pues los pilares sobre los que gira la coexistencia humana, los conceptos de libertad, de dignidad, de justicia, de igualdad, de rectitud, de integridad, los valores éticos, morales. Si todas esas cosas fuesen trastocadas, ¿el justo qué hará? ¿Qué habrá de hacer el justo? Y yo les he dicho a ustedes que la respuesta a esa interrogante importantísima, porque Dios no dejó eso sin respuesta. Dios no nos dejó a oscuras sobre ese planteamiento, porque ese planteamiento indica la posibilidad de que sí, que los valores que sostienen por el camino del bien a una sociedad pueden ser trastocados. Y un asunto tan serio como ese, Dios no lo dejó sin respuesta. Y Pablo, escribiéndole a su hijo en la fe Timoteo, le dice: mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oiga, mire el planteamiento serio que aparece en el Salmo 11. Y ese salmo y ese planteamiento da por sentado que sí, que se pueden trastocar, se pueden alterar y pueden ser destruidos los fundamentos que sostienen a la sociedad. Y ahí se va por el chorro la familia, se va por el chorro la dignidad del ser humano, se va por el chorro la igualdad, que todos los hombres y mujeres somos iguales ante la presencia de Dios. Todo eso se va por el chorro. ¿Y da el surgimiento a qué? A opresión, a violencia, a corrupción, a maldad. Y entonces el planteamiento está ahí. Y la posibilidad de que eso pase en la sociedad está ahí. Pero hay una respuesta de Dios en el Nuevo Testamento. Una cosa son los fundamentos de los hombres sobre los que se basan las sociedades humanas que le han dado las espaldas a Dios. Y otra cosa es el fundamento del Señor. Los valores del reino. Más el fundamento de Dios está firme. Eso no hay quien lo trastoque. Eso no hay quien lo destruya. Los hombres, en esos conglomerados humanos que conforman, que llamamos sociedades, los hombres pueden decidir administrarse y gobernarse por ellos mismos y descartar a Dios. Claro que lo pueden hacer. Esa es la libertad que tienen. Pero en medio de esa sociedad está el pueblo de Dios.
Y eso habla, ¿sabe de qué habla eso? Que tiene que haber conflicto. Tiene que haber conflicto. Y Cristo mismo lo dijo, que ustedes creen que yo he venido a traer a la tierra paz. No, yo no he venido a traer paz a la tierra, sino disensión. Porque se va a dividir el padre contra el hijo contra el padre. Y se van a levantar unos contra otros. ¿A qué se debe eso? ¿A que Cristo es rey de violencia? No. Es que los valores del reino de Dios chocan con los valores del reino de los hombres, porque los reinos de los hombres han querido desechar a Dios. Nosotros tenemos que entender eso. La iglesia tiene que entender eso. Y la iglesia tiene que entender que los amigos nuestros están arriba en el cielo. En esta tierra nosotros lo que tenemos es gente que nos mira mal. Mire cómo nos dicen que estamos obsoletos, que somos intolerantes, que somos recalcitrantes. ¿Ah? Y entonces se ha levantado ahora esto de la comunidad del tercer sexo, que no ha enseñado ese tercer sexo en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Pero sí son un cumplimiento de una señal sociológica que nos dejó nuestro Señor y Salvador, que dijo que los días de su venida serían como los días de Sodoma y Gomorra. Y un detalle interesantísimo en esas ciudades era que quien gobernaba en esas ciudades eran las personas del tercer sexo. La gente que había determinado seguir sus caminos y olvidarse del diseño divino. Por eso es que Pablo a ese tipo de relaciones en su escrito les llama que son acciones contra natura, le llama Pablo. Porque eso no es parte del diseño del Creador. Pero como el hombre se ha rebelado contra Dios, y está contenido en los Salmos, rompamos sus ligaduras. Eso está contemplado en los Salmos. Los hombres no quieren vivir sujetos a Dios. Quieren vivir conforme a sus caprichos, conforme a sus ideas y hacer como les plazca. Y en esa situación, eso es lo que refleja precisamente el Salmo 83. Mira lo que dice el Salmo 2. El Salmo 2, mira lo que dice. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Oiga, son dos interrogantes ahí tremendas que se están haciendo. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué hacen grupos de protesta? ¿Por qué se rebelan? ¿Por qué se unen para rebelarse? Y entonces dice, ¿y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Y oiga lo que sigue a continuación. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿De qué está hablando este salmo? Eso es un salmo profético. ¿Qué se está profetizando en este salmo? La rebelión de las sociedades humanas contra la voluntad revelada de Dios. Y observa que lo dice claramente en el verso 2. Se levantarán quienes, los reyes de la tierra, es decir, los gobiernos humanos, las sociedades humanas, con todo su aparato administrativo. Entiéndase ejecutivo, en el caso del gobierno nuestro, ejecutivo, legislativo y judicial. Se van a confabular, se van a amotinar, van a pensar cosas vanas y se van a levantar esos gobiernos y los príncipes, es decir, los gobernantes y sus allegados, y habrán de levantarse y de consultar contra Jehová y contra su ungido. Mire a ver si no es eso lo que está pasando actualmente. Mire a ver si las sociedades humanas no se han levantado contra Dios. Vuelvo y digo, observe lo que está pasando en Puerto Rico. Mire lo que está pasando en Estados Unidos y dígame si ahí se está cumpliendo lo que oró Cristo en la oración modelo que nos dejó.
y sea hecha tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Miren a ver si se está haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Mire a ver si entre los reyes de la tierra y sus príncipes no hay corrupción, depravación moral, fraude, engaño, robo. Mire a ver si esa no es las noticias diarias, las noticias que vemos en la televisión, que escuchamos en la radio, que se leen en los periódicos. Robo, pillaje, corrupción, violencia, mentiras, engaño. ¿Ese es el reino de Dios? Ese no es el reino de Dios. Ese es otro reino. ¿Qué está pasando? Lo que profetizó el Salmo 11. Se están destruyendo los fundamentos de la sociedad, se están trastocando las cosas. Lo que hace 30 años atrás era malo, ahora es bueno. Ahora es bueno. ¿Cómo le dicen a alguien, somos homofóbicos? Bueno, yo creo en el diseño divino. Yo creo en el diseño divino. Y es un diseño complementario. Y yo sé que se nace hombre o se nace mujer. Es ese hombre y esa mujer lo que deciden en el desarrollo de su vida lo que habrán de hacer con sus cuerpos. Pero el diseño no puede ser más claro. El diseño no puede ser más claro. Y si algo va en contra del diseño, Pablo le llama que es acciones contra natura. Son acciones que van en contra del diseño del Creador. Y yo parto de mi libro de fe, según me cobija la Constitución de los Estados Unidos de América y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y en mi confesión de fe, yo tengo la Sagrada Escritura como palabra inspirada de Dios. Y esa es mi fe, esa es mi convicción, esa es mi creencia. Y yo creo lo que dice ese libro, que para mí es sagrado. Hay gente por ahí que ese libro no vale nada. Para mí es sagrado. Para mí esa es la palabra del Señor. ¿Y sabes qué? Que la Constitución de Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico dicen que yo tengo derecho a creer eso si yo lo quiero creer. Así como hubo una gente que se levantó por ahí y creía en el Dios Espagueti. ¿No se acuerdan ustedes de eso? Y hasta casaron pareja en el nombre del Dios Espagueti. Y hubo gente que se casó en el nombre de ese Dios. Así como en California están las iglesias de Satanás y hay gente que están afiliados a esas congregaciones. ¿Y qué le puede decir el Estado? Pues nada, pues está consagrada en la Constitución la libertad de culto, como está consagrada la libertad de expresión. Y yo tengo el perfectísimo derecho para